tardes, buenas noches con todos los que nos van sintonizando. Esta una edición más de Radiografías, una edición de Frecuencia Subversa Radio, Indimedia Ecuador también en fusión como siempre. Hoy estamos junto a un invitado muy especial, con mucha gratitud de tenerle aquí. Él es Sebastián Cordero, director de cine, entre muchas otras cosas que también hace. Y vamos a estar compartiendo un poco de su proceso creativo. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Hola Arlen, muy bien, contento de estar aquí. Cuéntanos, si quieres, como para definir en unas pocas palabras para la audiencia, ¿quién es, qué es Sebastián Cordero? Bueno, yo soy un cineasta ecuatoriano, contador de historias, digamos. Me defino más, de hecho, como contador de historias porque he estado incursionando en el cine, en el teatro y en otros ámbitos. Pero básicamente eso, me interesa mucho contar historias que te envuelvan a través del formato con el que se pueda contar. ¿Qué te llevó a radicarte en eso, en la movida del cine? Bueno, sabes que desde niño me pasó que vi una película cuando era niño y fue una revelación para mí. O sea, fue descubrir que había un formato, una manera de contar historias que realmente le involucraba al espectador, que te ponía en los zapatos de un personaje, que te permitía trabajar con la empatía, con contar algo de una manera muy, muy potente. Y entonces desde niño como que dije, si algún día yo podría hacer lo que yo quiero, me encantaría hacer eso, me encantaría hacer películas. Afortunadamente tuve el apoyo igual de mi familia y mi mamá cuando fui a estudiar cine. Estudié cine en Los Ángeles, en la escuela del sur de California. Me especialicé en escritura de guión porque sentía que eso era lo más difícil dentro de todo el oficio de hacer cine. Tenía ya un poco ya había hecho fotografía y entendía el tema de la puesta en escena y eso desde antes, pero con la escritura de guión sí fue como la importancia de saber contar una historia, que es el punto de partida de cualquier película. Y cuéntanos, ¿qué es lo más difícil dentro del proceso de hacer cine? Que creo que algunas personas que nos hemos intentado adentrar en eso, nos hemos topado con algunos obstáculos, ¿no? Que no es algo tan sencillo. ¿Qué es lo que tú has encontrado en el camino? A ver, hacer cine es muy complicado, sí es un gran reto. Y yo lo que creo, digamos, hay dos maneras de acercarse al proceso. Yo creo que una es hablar justamente del proceso creativo, y ahí es donde yo creo que viene lo más difícil, que es tener un buen guión, tener una buena historia, tener algo que contar, algo que decir y saber cómo decirlo. O sea, todo ese proceso interno, que es el proceso que no cuesta, digamos que no cuesta dinero, pero para mí sigue siendo lo más difícil. Ahora, desde un punto de vista logístico, lo que es complicado con una película es que necesitas contar a un montón de gente, necesitas levantar fondos, necesitas poder encontrar la manera de cubrir costos que son excesivamente altos por una época corta, pero que igual no es fácil. Y ahorita en el Ecuador no hay mecanismos estables y sólidos para justamente levantar fondos. Cada película tiene que un poco reinventarse y buscar la manera de cómo funciona. Y eso sí es un mega reto. Pero yo sí creo que si tienes la primera etapa, si tienes realmente una historia súper sólida, un guión, algo importante que contar, sí se encuentra la manera de hacer la segunda etapa. Por eso yo pienso que la primera es más difícil, porque realmente yo pienso que, sobre todo en los países latinoamericanos, en los países donde hay pocas infraestructuras de apoyo al cine, lo que se necesita es tener verdaderas joyas, o sea, piezas de orfebrería, tanto en la historia que se cuenta como en la manera como se las cuenta, para lograr llamar la atención de cualquier forma de financiamiento de afuera, ya sea a través de coproducciones, a través de inversionistas de afuera o lo que sea, pero yo siempre teniendo algo súper sólido como punto de partida. Y para ti, ¿qué es lo que definiría una buena historia? Una buena historia es una historia que primero que nada te envuelve, te atrapa, no te deja en paz, que si estás viendo en una sala de cine pues no quieres levantarte ni para ir al baño ni para nada, quieres terminarla, quieres llegar hasta el final donde ya se resuelve esa historia. Entonces es de alguna forma algo que te engancha y que de ahí funciona en varios niveles, que aparte de simplemente funcionar desde el punto de vista como entretenido o de tensión o de simplemente de lograr enganchar, también te hace pensar, te hace reflexionar, te hace empatizar con los personajes, te hace empatizar con situaciones
que normalmente tal vez ni siquiera las conocerías de cerca. Una película te permite hacer eso y una buena historia te da un punto de vista, te da una perspectiva distinta sobre tal vez algo que inclusive ya puede ser que conozcas, pero la ves con otros ojos. Y en el proceso de aterrizar una idea, porque creo que todas las personas que estamos en cualquier ámbito creativo tenemos ideas mucho tiempo, todo el tiempo. ¿Cómo aterrizas tú la idea? ¿Cómo sientes tú el momento en el que una idea, esta es la por la que te tienes que ir, este es el camino? Bueno, no sé, yo siento que yo siempre estoy en búsqueda de historias, en búsqueda de situaciones interesantes, en búsqueda de lugares, o sea, siento que es algo que naturalmente me gusta. Y de repente hay algún momento donde algo hace clic, donde dices, qué interesante sería contar esta situación a través de esta perspectiva X y ver cómo se resuelve tal cosa. Y empieza a darle vueltas y empieza como que a moverse una maquinaria adentro donde llegas a un punto donde de repente ya dices, mira, esta es la historia, esto es lo que quiero contar. Y a veces es por razones personales, a veces es algo que te toca por algo que tú viviste, por algo de tu infancia, por algo que te marcó. A veces también es simplemente una historia, es increíble, o que estás en el momento justo, en el lugar justo donde alguien te cuenta algo y tú eres la persona que está ahí para escuchar y para luego contar esa historia. Entonces viene, yo creo que el inicio de muchos lugares, y a mí personalmente me pasa que con el pasar de los años tengo muchas historias acumuladas que quiero contar. O sea, yo ahorita tengo historias que en mi adolescencia quería contar que de repente ahorita, por alguna razón, se están concretando. Y es increíble cuando algo que lo conceptualizaste hace muchos años, pero de repente algo se da para poder preparar y hacer ese proyecto ahora, pues eso es increíble. Entonces sí, es como yo siento que además estoy con varios proyectos a la vez para ver cuál es el que tiene más chance de salir después. Entonces, mientras sigo igual trabajando, preparando, escribiendo, termino de escribir un guión, me paso a trabajar en otro, mientras estoy buscando tal vez financiamiento o la manera de que uno se haga realidad. Entonces, como que uno va lanzando redes en distintas direcciones y viendo cuál agarra primero. Como de alguna manera ser multifacético dentro de la misma área, ¿no? Exactamente, o sea, sí te toca estar como, no sé, como haciendo un poco de malabarismo, o sea, estar con varias cosas en el aire a la vez, sin que ninguna se caiga, pero al mismo tiempo el rato que tienes que concentrarte en algo, sí te toca enfocarte ahí. Claro, sí, creo que eso más o menos también resume o describe un poco lo que se dice del hacer cine, del arte del cine, que incluye todas las artes, ¿no? Entonces, en ese mismo sentido, hacerte la pregunta, ¿qué necesita un cineasta? ¿Qué debe hacer un cineasta para hacer cine? ¿Ver películas, leer, fabular, decidir atrapar la realidad por más dura que sea? Yo creo que todo lo que estás diciendo son elementos, son fragmentos de lo que se necesita. O sea, sí, definitivamente creo que la mejor escuela es ver cine. Es donde te enteras lo que se ha hecho, cómo se ha hecho, qué ha funcionado, también qué no ha funcionado. A veces una gran escuela es ver películas malas. Te das cuenta que no funciona y eso a veces es muy revelador. O sea, o cuando a veces alguien tenía un proyecto chévere, ves la película y no funciona, es como entender por qué. Pero claro, aparte de eso, sí, entender, aprender el oficio, leer, observar, tratar de ir a un rodaje, de ver cómo funciona, de entender la mecánica, pero sobre todo también de vivir. O sea, yo creo que para contar una historia y para hacer cine necesitas tener experiencias, y ahí es donde yo siento que con el paso del tiempo uno sí siente que va madurando. Tiene que ver con la vida vivida, o sea, con las cosas que ya sabes que puedes incorporar a tu proceso. Creo que en el cine la empatía es fundamental, o sea, tú no le puedes pedir a un actor que interprete un personaje y que lo haga bien si es que no logra realmente conectar. Y para que ese actor realmente logre conectar, tú tienes que primero ser el guía que le lleva ahí al actor. Entonces es un trabajo realmente de buscar entender los procesos de cada elemento y de cada personaje y de todas las partes que forman ya ese todo de la película. Y cuéntanos, ¿qué opinas tú del cine documental? ¿Qué has visto, en tu opinión, del cine documental ecuatoriano del siglo XX y qué has visto de lo que anda pasando ahora, tanto del documental como de la ficción? Bueno, yo siento que el género documental
es posiblemente de lo más interesante que ha pasado en tiempos recientes en el Ecuador. O sea, tal vez hay películas de ficción sueltas que digo, ya, esto fue súper importante. Pero a nivel ya más global, el documental ecuatoriano yo creo que es muy, muy sólido. Desde películas como con carga social y política, como por ejemplo Con mi corazón en Yambo o Rol 2, que son documentales muy sólidos y muy conmovedores a la vez y que funcionan justamente en muchas capas. También han habido documentales más íntimos, más personales, documentales acerca de oficios, de procesos, Resonancia, por ejemplo, de Mateo Herrera, es una de mis pelis favoritas de ecuatorianas, y es la peli de un luthier haciendo una guitarra, y es todo en sus 4 metros cuadrados, y es muy, muy potente. Siento que justamente también a raíz de la existencia de espacios como los de DO, como Encuentros del Otro Cine, ha habido muchos cinéfilos y muchos cineastas ecuatorianos que han podido ser expuestos al formato, al género documental y aprender mucho de ahí, viendo películas y descubriendo que además del documental es un formato muy, muy libre. O sea, es un formato que permite experimentar de una manera, yo creo que mucho más interesante que la ficción. Entonces, yo más bien soy muy entusiasta con el documental y en general y con el documental ecuatoriano. O sea, sí siento que han habido cosas espectaculares. Sí, así es, creo que estoy muy de acuerdo con eso del documental, es de mis géneros favoritos y creo que animaría a la gente que también nos esté viendo a experimentar con sus propios documentales ahora que tenemos 1.000.000 de herramientas además, ¿no? Entonces es muy interesante ver las perspectivas, conocer las miradas de las personas a través de eso, ¿no? Bueno, pasando como al tema más personal, ¿no? Tú vienes de una familia que tiene una trayectoria también artística en distintas áreas, ¿no? ¿Cómo sientes esto? Creo que es toda tu familia, que si nos puedes contar un poquito de esto, ¿cómo has percibido tú esta característica tan peculiar que no a todos les pasa de ser familia de artistas, ¿no? ¿Consideras que tal vez esto responde a un privilegio, o tal vez a una constancia, a una disciplina, a creatividad? Nuevamente yo creo que es una mezcla de cosas. O sea, definitivamente yo cuando nací o cuando era niño, mi hermano mayor era pianista clásico y ya en mi familia yo desde niño veía como que eso era algo aceptable, respetado y no era como algo por lo cual había que luchar fuera de lo que digamos, más allá de encontrar tu vocación, etcétera, sino que la mayoría de gente sí se enfrenta a una situación generalmente de familia donde te dicen, pero ¿cómo vas a vivir de eso? ¿Qué vas a hacer? O sea, el arte qué complicado. Entonces, de alguna forma, siento que dentro de mi familia mi hermano abrió ese camino y luego lo seguimos todos. O sea, mi hermana Viviana también hace literatura, pero bueno, escribe literatura, hace teatro y ha hecho cine también. Mi hermana Lorena es fotógrafa y diseñadora de modas. Y yo, bueno, con el cine, teatro, documental, y siento que para mí siempre el arte va a ser súper, súper importante. Pero claro, siento que ese apoyo viene también de que mis papás, yo creo que eran artistas frustrados. Mi papá siempre quiso escribir y nunca lo llegó a hacer. Se concentró en su trabajo, se concentró en él era un empresario que murió joven, pero siempre su sueño era algún día pausar todo para dedicarse a escribir y no lo llegó a hacer. Y mi mamá, en cambio, ya fue pintora y pintó por muchos años, pero creo que se lo mantuvo mucho para ella. O sea, no creo que ya en la generación de mía y de mis hermanos como que empezamos a movernos y obviamente, claro, o sea, si estás luchando por sobrevivir es difícil decir, bueno, dedícate al arte. O sea, yo me doy cuenta de eso, evidentemente, y no... y por eso yo creo que es súper importante que en cada país, en cada sociedad, en cada ciudad existan maneras de incentivar al arte para que realmente la gente que siente que tiene una vocación de artista, que tiene historias que contar, que tiene algo que comunicar, pueda dedicarse a eso, porque en mi caso sí hubo unas circunstancias que sí, pues sí son privilegiadas, pero igual eso no te dura si es que no le metes el trabajo y el esfuerzo. O sea, puede ser que tengas una oportunidad inicial, un espaldarazo al principio, pero eso no se sostiene sin el trabajo adicional que eso sí ya requiere rutina, requiere terquedad, requiere seguir empujando.
Así es, como vi por ahí una frase recientemente que decía, cuando la motivación te abandone, que la disciplina te sostenga, ¿no? Exactamente, creo que la disciplina es fundamental. O sea, por ejemplo, para escribir, yo siento que lo que más me funciona para mí es tener una rutina todos los días, escribir, aunque sean pocas horas al día. Si es todos los días, logro avanzar. Lo que a veces es un error es decir, bueno, me voy a dedicar 3 días seguidos a escribir algo hasta la medianoche. Eso más bien es difícil porque te drena y luego es difícil equilibrar el resto de tu vida. Entonces, a mí sí me parece la rutina fundamental. Y un rodaje lleno de rutinas. Un rodaje necesitas una rutina también, sobre todo cuando estás coordinando a mucha gente, ¿no? Sí, en ese mismo sentido, ¿qué de todas estas áreas artísticas en las que te desenvuelves, qué es lo que más te atrae o te enamora, ¿no? Escribir, dirigir en cine, en teatro, los guiones. A ver, creo que hay algo de cada área que me encanta. Escribir, la verdad, es muy solitario, es difícil, es duro, o sea, y no, creo que no sería lo que más me gusta, pero al mismo tiempo es tan fundamental que cuando ya fluye y funciona, te llena muchísimo. Pero es duro, es un momento súper solitario. El rodar, yo soy una persona bastante sociable y el rato de filmar disfruto mucho, disfruto el caos de un rodaje, disfruto que puede pasar cualquier cosa y que tienes que solucionar de la manera que sea. Hay algo que me encanta de ese caos, aunque uno sufre un montón también y se estresa, pero tal vez es lo que más disfruto. No, en realidad miento, lo que más disfruto es editar. Ya el ver que el proyecto se agarra vida, ¿no? O sea, es algo muy, muy bonito, es donde sientes que funcionó o no funcionó y donde buscas las maneras de hacerlo funcionar si es que no funcionó. Entonces, sí disfruto mucho de eso. Y de ahí dentro de cada tipo de película hay cosas y cosas, ¿no? O sea, o dentro de cada oficio. Por ejemplo, el teatro, me encanta el trabajo con los actores, o sea, el proceso de ir viendo cómo la obra crece a través de la repetición, que es muy distinto al proceso del cine. En el cine trabajas de otra forma con los actores. No sé, creo que también he estado experimentando en distintas ramas porque me gustan todos esos caminos. Sí, y ahí justo mencionaste que eres una persona bastante sociable, ¿no? Bueno, pues entonces te gusta frecuentar amigos, amigas, ¿no? Las personas que frecuentas o con las que, digamos, haces tu círculo social de afectos, también se le podría decir, ¿son artistas, son gente común, por así decirlo? Creo que de todo. A mí realmente siento que me interesa todo tipo de gente. O sea, no estoy clavado en un solo... O sea, a ver, sí coincide que por el oficio de hacer cine me he acercado mucho a gente con quien trabajo. Es como de manera lógica. Pero de repente sí sí mantengo amistades o sí he hecho amigos de gente de otros campos, de otras áreas totalmente y que no tienen nada que ver con el arte y sí de hecho, a mí me gusta mucho, yo creo que conocer gente súper distinta. Creo que esto también nos nutre, ¿no? Como las mismas ideas que por ahí nos fluyen, llega por una conversación ahí que quizás no necesariamente es la más artística, ¿no? Absolutamente, o sea, yo creo que a veces uno está con los temas que le rondan en la cabeza, que tal vez tienen que ver con lo de la gente cercana a ti que está dentro del mismo campo. Pero el rato de la verdad, igual las conversaciones más profundas a veces no tienen nada que ver con nada de eso. Son cosas ya más personales. Creo que como seres humanos compartimos todos más o menos los mismos retos, las mismas aspiraciones, las mismas metas. Y ahí es donde yo creo que conectamos entre todos. Y así es, creo que también a través de nuestras creaciones luego conectamos con gente que quizás no conocemos, ¿no? Cuéntanos, ¿cuál es un actor? Todos los directores llegan a tener un actor o actriz reiterado en sus películas. En tu caso, ¿cuál es? Bueno, en mi caso, tal vez con el que más he trabajado hasta ahora es con Andrés Crespo, que está en Pescador, está en Sin Muertos en el Carnaval y tiene un momentito en Crónicas y también trabajamos en una propuesta de un piloto donde también hemos trabajado juntos y le conozco muy bien y sé más o menos por dónde llevarle. Carlos Valencia también, con quien trabajamos juntos en Ratas y en Pescador. Me encanta, igual en el teatro, en cambio, he trabajado mucho con Alejandro Fajardo y siento que es un actor pero maravilloso, o sea, espectacular. Y con él he repetido las 2 temporadas de Rabia y las 2 temporadas de Sin Salida y creo que ha funcionado eso muy bien. Entonces, sí es chévere repetir porque ya vas conociéndote más y siento que puedes explorar más a profundidad lo que estás haciendo.
Sí, supongo que también se generan otro tipo de lazos, no solo laborales, sino como otro tipo de conexión, ¿no? Entre tú y los actores. Absolutamente, o sea, igual también es lo mismo que trabajar con gente del equipo que también te conoce, con quien has trabajado. O sea, yo por ejemplo tengo 3 películas de Crónicas, Rabia y Europa Report, que fueron hechas con el mismo director de foto, Enrique Chedia, y con el mismo director de arte, Eugenio Caballero, y siento que ese triángulo de alguna forma funcionó muy muy bien, y cuando hemos tenido chance de repetir, hemos repetido. Pero me encanta también descubrir lo que te aporta alguien nuevo, con quien no has trabajado antes. De repente sí se te abre un montón el panorama, y me gusta mucho también trabajar con gente joven, o sea, trabajar con gente que está con toda la motivación, con todas las ganas, y que no se... que no está a la expectativa de lo que ya conoce, sino más bien está descubriendo. Y eso es súper interesante, súper nutritivo para el proceso. Sí, hablando justamente como de nuevas, de cosas nuevas, de experiencias nuevas, pues ahorita, viniendo al tiempo presente, en donde estamos ahorita aquí, que estamos en el 8:30, en el Cine 8:30 en Quito, en La Floresta, a punto de proyectar tu primer documental, que es Al otro lado de la niebla, que pues en coproducción se podría decir con Iván Vallejo, ¿no? Cuéntanos un poquito de esto para adentrarnos por ahí. Bueno, la verdad es que este es mi primer documental largometraje. Es el primero que está listo, porque sí he estado metido en el documental desde un poco antes, y esto como que las cosas se dieron para que todo fluya, y es un proyecto que se dio de manera muy orgánica. Yo le conozco a Iván desde el 99, el año en que estrené Ratas, y él escaló el Everest por primera vez, que pues estuvimos en un evento público juntos, y de una nos interesamos mutuamente en lo que hace el otro. Y años más tarde él me invitó a Nepal, me dijo, oye, nadie de Ecuador ha venido conmigo a contar mi historia. Y la verdad es que yo al principio decía, bueno, pero ¿y qué voy a hacer yo? Yo hago ficción, no quiero hacer un reportaje. Pero el rato que hablé con Iván y me contó justamente los detalles de su niñez, de lo que a él le empuja y todo, fue como que, wow, aquí hay una historia que quiero contar, no sé todavía cómo, pero lo rico del documental es que tú agarras una cámara y te lanzas a grabar ya con una idea en la cabeza. Y luego el guión ya viene después. El guión viene el rato que ya estás en edición, y eso en base a lo que tienes. Y en esta peli ha sido eso, ha sido un proceso súper orgánico, de poco a poco ir encontrando el camino y descubrir lo que es la película y hacerla más personal, porque a mí mi susto al principio era que yo decía, no quiero hacer un reportaje de Iván donde solo se cuentan las cosas que ya todo el mundo sabe, solo que en Nepal. No, o sea, quería cavar más profundo, y en el proceso me di cuenta que esta película tenía que narrarla en primera persona, y que tenía que ser tanto acerca de Iván como acerca de mí, y ahí se vuelve como muy íntima, muy personal, y creo que es lo que a mí personalmente hace que la película funcione. O sea, porque un documental en primera persona tú tienes que poder llegar al fondo, a la intimidad, a la vulnerabilidad de quien está narrando, lo cual es un reto y es difícil y asusta, pero para mí sí fue fundamental enfrentar eso para que funcione la película, y siento que ahorita, viendo las reacciones del público y eso después de las primeras presentaciones, la verdad estoy súper contento. Sí, así es, creo que aquí, sin hacer spoiler, pero más bien como invitando a la curiosidad de la gente para que asista a ver el documental de Al otro lado de la niebla, justamente se retrata mucho esta intimidad, y creo que eso es lo que llega al público. Yo que lo he visto, creo que es de las cosas que más conmueven, porque una se puede identificar tanto contigo como con Iván, con lo que conversan, lo que comparten, lo que viven en cosas que quizás una como público normal no lo ha vivido, pero uno se identifica ahí, entonces se aterriza a lo humano, ¿no? Sí, no, qué bacán que te haya funcionado así, porque un poco esa es la idea, la intención es a través de la excusa de esta historia, de la excusa de la montaña, y bueno, y de la metáfora de la montaña, porque finalmente la película usa, creo que 2 metáforas muy simples, pero que son muy potentes, que son la montaña y la niebla, ¿no? La montaña como el objetivo, y la niebla como justamente el perder la perspectiva, el no poder mirar hacia adelante, el no saber hacia dónde estás apuntando, que es la realidad, yo creo que de la mayoría de nosotros en muchas etapas de nuestros proyectos, de nuestras relaciones, de nuestra vida en general. O sea, es difícil ver con perspectiva, y al rato que ya ha pasado algo, puedes mirar para atrás y ver claridad.
y tener claridad, pero normalmente es como uno no sabe y a veces esa obsesión con sí llegar a algún lugar te hace perderte del gusto del paseo. Así es, y creo que cumple la película con el objetivo, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de entrenarte para subir una montaña a 5.000 kilómetros, 5.000 metros de altura y más? Bueno, fue nuevamente un proceso de rutina también, o sea, de empezar, o sea, Iván al principio del proyecto me dijo, mira, lo que no te prepares, la montaña te lo cobra. Y creo que eran palabras sabias y sí me asusté un poco, entonces dije, chuta, sí, tengo que estar listo, tengo que poder además llevar mi cámara, llevar un trípode, llevar una grabadora de audio. Y lo que hice es empezar a tener rutina de ejercicio, o sea, yo monto bicicleta, pues empecé a montar ya regularmente. 4 o 5 días de la semana, 20 kilómetros al día. O sea, hasta llegar a esa rutina y luego empezar a hacer bastante senderismo. Empecé a subir al Ruco, la cumbre del Ruco que está aquí. Pues empecé a subir al principio con amigos, con gente que me acompañaba. Luego cuando ya les daba pereza, empecé a subir solo. Y simplemente decir, bueno, más bien aprovecho esto para irme preparando, para irme metiendo, para irme de alguna forma, no sé, concentrando antes del proceso. Y cuando llegué a Katmandú a encontrarme con Iván, pues una de las cosas que jugó también a favor es que el sendero es gradual y cada día subes unos entre 300 a 500 metros, pero tu cuerpo se va acostumbrando. Obviamente a partir de cierta altura no es fácil, o sea, aunque estés un poco más acostumbrado, igual sí te falta el aire y es súper difícil. Pero nada, estábamos como muy enfocados. A mí me sirve mucho el tener un objetivo cuando estoy filmando. A veces para lograr algo hago a veces cosas hasta que pueden ser irresponsables y otras cosas que son más bien de mucha preparación que si solo me dirías, estaría bueno para tu salud que estés en buen estado físico. No sé si lo hago con el mismo ñeque que si es para una película. ¿Y te preparaste y te motivaste a seguir entrenando? Ahí quedó. No, de ahí sí he mantenido el hábito por varias razones, menos mal, o sea, logré mantenerlo. Creo que también tuvo que ver que después de filmar el documental, cuando estábamos aquí, nos agarró la pandemia y durante la pandemia, por un lado, yo sí trataba de salir a caminar lo más posible. Afortunadamente vivo en Tumbaco, en el campo prácticamente, entonces podía salir y en un momento dado también me enfermé, también me dio COVID. Y ahí me di cuenta de la importancia de estar con una buena salud. O sea, el rato que me recuperé dije, no, tengo que estar bien porque de repente ya ves ahí la amenaza que todos enfrentaremos un día. Entonces, de repente, si estás más preparado, creo que va a ser menos duro ese momento. Sí, creo que de hecho la película incluso motiva eso a los que han hecho montaña, a los que no hemos hecho montaña, motiva a estar conectado con uno mismo también. Y es muy interesante a través de este aspecto físico que a veces olvidamos también, ¿no? Que descuidamos. Bueno, un poco para ir cerrando, unas dos últimas cosas. ¿Qué pregunta no te han hecho, no te suelen hacer y que te gustaría que te hagan? No sé, a mí como que me gustan mucho como las preguntas más técnicas, las preguntas más de por qué ciertas decisiones o que me permiten ver que de alguna forma el entrevistador o el público, quien sea que me está haciendo la pregunta, sí les llegó a algo y sí es como que está preguntando dentro del camino de esas cosas, pero no es que tengo una específica que digo, esta es la pregunta que quisiera. Porque generalmente cuando hay algo además que quieres decir, le buscas manera de, inclusive en otras preguntas, de llegar a... Yo tenía tengo en general varias preguntas del documental que no las hago aquí por motivos de no hacer spoiler al público, pero que hay cosas creo que merece decir, como hay cosas muy bonitas como la selección de la producción sonora, la música. También me parece que hay tomas que aquí una alerta pequeñita de spoiler donde se nota que tú estás manejando la cámara, donde se te ve a ti limpiando el lente, cositas que incluso a mí me llegan mucho porque yo que intento también un poco de entrarme en el documental, muchas veces hago y uno piensa que eso está mal. Me gustó mucho que seleccionaras esa toma para el documental porque lo aterriza incluso aún más en esa parte humana del hacer documental, del hacer cine también, ¿no? Sí, no, la verdad es que hay algo que para mí fue súper interesante en este documental y es que el momento que entendí que era un documental en primera persona tenía que sentírseme a mí, aunque yo no salga en pantalla, pero era importante que se me escuche respirar, que se sienta mi
a veces mi torpeza con la cámara, momentos donde estoy enfocando, estoy buscando el cuadro, que son los momentos que normalmente eliminas. Aquí realmente de repente fueron entrando cada vez más, y eso fue también un gran hallazgo de José Cardoso, el montajista, que él le encantaban esos momentos, son los momentos como imperfectos. Y claro, nada como la imperfección para mostrar lo que es una persona, pues. Si solo muestras lo perfecto, lo ideal, solo muestras la superficie, y es desgraciadamente lo que sucede mucho ahora, que todo el mundo solo se muestra en superficie, a través de las redes, a través de la imagen que proyecta y todo, cuando lo más interesante es lo imperfecto. Entonces, en este documental sí me clavé con eso, pero me costó también, porque normalmente son las cosas que yo mismo quiero limpiar, porque no quiero que vean los errores que cometo como fotógrafo, o que limpio un lente de esa manera, ¿no? Eso, nadie debería limpiar, porque realmente es todo lo que te diría en una clase de fotografía que no debes hacer, pues ahí lo estoy haciendo. Sí, qué lindo, pero a mí me pareció muy, muy encantador realmente. Creo que me llegó mucho y me motivó también a seguir haciendo documental, que es algo muy, muy, muy hermoso realmente. Pues bueno, para cerrar, nos sugerían una pregunta de qué opinas tú del cine de nuestros vecinos de Colombia, de Perú. Tiene esta representatividad dentro de Latinoamérica y en el mundo un poquito más marcada de lo que tiene Ecuador. ¿Qué opinas tú de esto? ¿Qué opinas del cine ecuatoriano para que tenga que alcanzar más o menos de estos estándares? Sí, bueno, creo que en cada movimiento cinematográfico, ya sea por país, por región o por época inclusive, tienes siempre, por un lado, los individuos que empujan y que tienen su gran talento, su gran oficio o su inspiración para seguir, y que son un poco como las puntas de lanza. Y tienes también el movimiento que se forma cuando existen las condiciones correctas, cuando existen las maneras de producir, los incentivos, etcétera. Entonces, Colombia, por ejemplo, es un ejemplo de un país que ha tenido los dos, que ha tenido grandes cineastas, tienes gente como Víctor Gaviria, que realmente es una mega inspiración para toda Latinoamérica. Tienes a Ciro Guerra, que el Abrazo de la Serpiente realmente, pues creo que es un peliculón, y en general su trayectoria, pues tiene cosas interesantísimas. Y tienes realmente a varios cineastas de distintos estilos y eso, muy, muy sólidos. Pero al mismo tiempo tienes un país que entendió en algún momento que había que hacer política para que el cine funcione, que había que apoyar el cine, no solo como arte, no solo por amor al arte, sino para que se forme una industria. Y ahí realmente empezaron a estar en los mercados, en los festivales, a tener incentivos fiscales que permitían que se financien películas más grandes, atraer inversión de afuera, filmar de repente en Colombia es súper atractivo. Yo recuerdo hace 20 y pico años cuando se hizo María Llaneres de Gracia, que es una producción norteamericana, colombiana. El director es de Estados Unidos. Él originalmente quería filmar en Colombia. La producción era de HBO y HBO le dijo, no, es demasiado inseguro, no puedes, ¿en qué estás pensando? O sea, imposible. Y se filmó aquí en Ecuador y se falseó todo lo que es Colombia aquí en Ecuador, que es súper interesante porque es de los pocos casos donde ha sucedido algo así. Pero es increíble cómo en 10, 15, 20 años se dio la vuelta a todo eso, y ahora los productores de Estados Unidos buscan filmar en Colombia porque es súper atractivo, ¿no? Perú es un punto medio porque Perú, los incentivos que tiene para filmar y eso son menores a los de Colombia, siempre es... pero igual sí hay también cosas más interesantes que las que hay aquí en cuanto justamente a fondos concursables, etcétera, son montos más altos. Y ahorita justo con Perú estoy empezando a tener más cercanía. Coproduje una película de un director peruano, Tiempos Futuros, de Víctor Checa, que es una ópera prima, que de hecho vamos a estrenar este año aquí en Ecuador a fines de noviembre. Es una peli de autor, una peli chiquita, pero que es muy ambiciosa a la vez. O sea, es una peli como de ciencia ficción, de medio onda cyberpunk, pero bien interesante. Y entonces he visto cosas súper interesantes en Perú, pero no siento que tienen la continuidad, y de hecho ahorita están con todo un tema de la posibilidad de perder su ley de cine y de conflictos que hay internamente. Entonces tú ves la diferencia con una política como la de Colombia o la de México o de Brasil, que han tenido sus altos y bajos, ¿no? Han tenido momentos donde las cosas avanzan súper bien y otros donde no tanto,
pero sí ha habido más constancia. Aquí todavía estamos en pañales en ese sentido, o sea, no hay una infraestructura que funcione y que sobre todo tenga permanencia. Todo ahorita es reinventarse cada vez. Sí, ya ahí estamos. Creo que eso es importante también señalar, del apoyarnos las unas a las otras, a los otros, ¿no? Como de estar ahí pendientes también de lo que están sacando nuestros colegas, etcétera, difundirlo y acompañar, ¿no? Sí, exactamente. Creo que es importante que se cree una comunidad, que se cree, o sea, antes de que exista una industria tiene que haber primero una comunidad, tiene que haber la cercanía, la posibilidad de ayudarse, de apoyarse, y de ir encontrando caminos que luego, pues la primera trocha que alguien hace con un machete, luego alguien puede ir ampliándola ese camino y de repente ya se vuelve un camino por donde se puede llegar al resultado que se busca porque ya se sabe que ese camino funciona. Eso aquí todavía estamos en ese proceso. Sí es. Bueno, pues con esto vamos cerrando. Solo si quisieras extender una invitación a nuestra audiencia para que vean tu documental de Al otro lado de la niebla. Sí, bueno, a todos los que están mirando esto, pues yo estoy muy contento con mi documental, con Al otro lado de la niebla. Lo vamos a estrenar en salas el 18 de enero. Todavía falta un tiempo, pero el tiempo pasa volando. Van a haber algunas presentaciones dentro de marcos como este festival alrededor del país. Y una cosa súper interesante es que tenemos una versión del documental en formato 3D, que cuando lo estrenemos en salas, lo vamos a presentar en formato 3D y de verdad es algo muy impresionante, es algo muy bonito. Así que les recomiendo mucho y ojalá nos acompañen en todo este viaje que ha sido este documental. Sí, así es, recomendadísima y en 3D, es increíble, realmente, sí, así es. Así que pues bien, está extendida la invitación. Realmente creo que con esto se motivarán mucho más, habiendo conocido un poco más adentro de lo que es Sebastián Cordero. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tus palabras. Nos estamos viendo en una próxima. Sí, pues muchas gracias por tenerme aquí en Radiografías. Y sí, espero que volvamos a hablar en algún otro momento. Y esto fue una edición más de Radiografías, una edición de Frecuencia Subversa Radio y de Indimedia Ecuador. Nos estamos viendo en la próxima.